en el Evangelio de Lucas, médico Lucas. Él hizo un trabajo de investigación, diríamos en términos modernos, de periodismo, de investigación, de reportaje, cuando fue con Pablo a la ciudad de Jerusalén, investigó y pudo plasmar este hermoso evangelio a través de todo lo que pudo escuchar, de los que vieron, vivieron, escucharon, estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje solamente él lo narra, de los 4 evangelios solamente él narra este episodio de los caminantes de Maús. Capítulo 24 de Lucas, versículos 13 al 35. Para que tengamos el contexto de toda esta narración, lo vamos a leer todos juntos. Vamos a pedir a las hermanas, por favor, hermanas, señoritas, que nos dirijan en esta lectura. Después los varones, jóvenes, seguiremos la lectura en el segundo versículo. Por favor, hermanas, capítulo 24 de Lucas, empiecen en el versículo número 13. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él y ahora, además de todo esto, hoy es verdad que se celebra que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha terminado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron a los que se les apareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido
nuestra fe no es como la de aquellos que hieren el aire. Nuestra fe, hermanos, está sustentada en hechos reales. Gloria a Dios. Permítanme hacer uso de una figura literaria, pleonasmo, hechos históricos. Es algo que aconteció en un lugar específico, físico, en esta tierra, en un lugar geográfico, en un tiempo determinado, y que, como decíamos más temprano, fue verificado y testificado por muchas personas, enemigos y amigos de Jesús. Todos supieron que Jesús había resucitado y nadie pudo, hermanos, negar este acontecimiento. Decíamos en la mañana, ni con pruebas, ni con evidencias, nadie pudo descartar la verdadera base del cristianismo, que es muerte y resurrección de nuestro Señor. Aleluya. Tan es así que en este relato de Lucas nos dice, nos marca, nos establece un lugar hacia donde iban estos dos caminantes. Era una aldea llamada Emaús. Hasta nos dice la distancia, nos dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios más o menos son 10 kilómetros de distancia. Vamos a suponer que no estaban tan lejos. Algunos han dicho que actualmente o después ya no se llamó Emaús, sino Dicópolis. Pero Dicópolis estaba en el camino hacia Jaffa, y estaba alrededor de 160 estadios, casi 30 kilómetros. Digo que podemos establecer cuestiones reales, porque el mismo relato nos dice que a la hora de que reconocieron a Jesús regresaron a Jerusalén. Entonces no podía estar tan lejos de 30 kilómetros. Estaba, como dice la Escritura, a 160 estadios, 10 kilómetros, una distancia no tan larga, porque ellos pudieron regresar. Aunque por ahí Eusebio y Jerónimo dan como cierto este dato de Dicópolis, hermanos, la Escritura dice que son 60 estadios. También nos menciona a una persona, Cleofas. En la Biblia encontramos a varios Juanes, a varios Judas, a varios Cleofas. Bernabé, hijo de Alfeo, Alfeo es la traducción de Cleofas. Había una mujer de Alfeo, que estuvo a los pies de la cruz y estuvo en la tumba vacía. Pero no es este Cleofas. Este Cleofas es otro, y su nombre es una especie de contracción de un nombre un poquito raro, Cleopetras. Este Cleopetras es el que dio a Jesús crucificado rumbo a Emaús. El acontecimiento que hoy estamos recordando, y que digo recordando, estamos celebrando, nos produce gozo y certeza en nuestro corazón de que nuestra fe es una fe viva, porque está depositada en un Dios vivo. Hermanos, son los datos que nos da la palabra de Dios, verificables. El Señor está con nosotros porque Él vive. Estos dos caminantes iban hacia Emaús, ya dijimos sobre esta ciudad. Su condición era de tristeza, de desaliento, porque lo que leímos, ellos están hablando en pretérito, en pasado. Creíamos, dicen, que este Jesús, el profeta, es el que nos iba a redimir. Era un profeta de Dios, poderoso en hechos, poderoso en palabras, dice, delante de Dios y delante del pueblo. Pero fue entregado a la muerte. Y ya es el tercer día. Y a pesar de que las mujeres nos han querido sorprender, de que fueron al sepulcro y lo vieron vacío y vieron alguna visión de ángeles, y algunos de nosotros, no dice aquí quién, pero sabemos que fue Pedro y fue Juan,
Algunos de nosotros fueron y encontraron así como las mujeres habían dicho, pero que hay algo muy importante. No lo vieron a él. ¿Qué importancia tienen las palabras del Señor Jesús dichas a Tomás, pero también a todos los que estaban ahí reunidos 8 días después de la resurrección, y ahora son para nosotros? Bienaventurados los que creyeron sin ver, o bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Usted entra en este grupo glorioso de los bienaventurados, porque sin ver hemos creído en Jesucristo. Iban caminando, platicando de los acontecimientos ocurridos en Jerusalén, viendo hacia el pasado lo que ocurrió, lo que pasó. Tal vez esta plática les reconfortaba un poquito, el recordar tal vez algunos milagros que vieron, las palabras, las enseñanzas de este profeta que había para ellos ya muerto, cuando el Señor se acerca hacia ellos. Yo me imagino acercándose por atrás de ellos, y les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí el Señor identifica dos cosas: lo obvio que van platicando, pero también ve en lo profundo de su corazón. ¿Por qué están tristes? Sin querer espiritualizar mucho, hermanos, creo yo que a veces somos como esos caminantes de Maús. Hemos visto, hemos escuchado las enseñanzas del Señor, y hemos visto milagros, señales, maravillas. Lo tenemos como un gran profeta delante de Dios y delante de los hombres. Pero nuestra fe, nuestra confianza no ha llegado a la estatura suficiente para tener la certeza de que Él, el Dios vivo, está con nosotros. Y va caminando junto a nosotros y no lo reconocemos. Y va caminando junto a nosotros y no lo identificamos. Y va caminando con nosotros y habla con nosotros, platica con nosotros, y no sabemos quién es Él. Ellos empiezan a narrar todo lo que habían visto en estos últimos días allí en Jerusalén, y el Señor todavía les hace una pregunta: ¿qué cosas? ¿Qué cosas pasan? Ellos se sorprenden. ¿Eres tú el único forastero que ha estado en Jerusalén y no te has dado cuenta de lo que ha pasado? Para ellos el pasado es lo importante. Para ellos lo que había ocurrido en su visión es lo que había ya pasado y había terminado, sin pensar que en ese presente estaba Jesús a su lado, sin pensar, sin reconocer que ese Jesús, el Señor nuestro, estaba ya caminando junto a ellos. Decía yo, ¿cuántas veces vemos hacia atrás, hacia el pasado, bueno o malo, lo que nos ha ocurrido? Y pareciera que con eso nos conformamos, con recordar solamente el pasado, siendo que el Señor está en nuestro presente y en nuestro futuro. El Señor nunca ha dejado de estar con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una gran diferencia. ¿Saben que este Gautama, llamado el Buda significa el iluminado, cómo lo tienen? Lo tienen acostadito en una especie de féretro o estatua, con la mano así, descansando, al Gautama. Y ahí van a ver, porque está enterrado, está sepultado, es más, ya es polvito. Nuestra confianza está en un Dios vivo. Aleluya. No tenemos que cumplir ciertos requisitos, ciertos mandamientos, ciertos decretos como en el judaísmo. Solamente hemos depositado nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo,
que vive y vive para siempre. Aleluya, bendito sea Dios. Hay algo aquí interesante que dice Lucas que sus ojos estaban velados para no reconocerle. Y después de que comió, cenó con ellos y partió el pan y lo bendijo, fueron abiertos los ojos y ya le reconocieron. Algunos lo explican, es que pues este Jesús maltratado, este Jesús del capítulo 53 de Isaías, dice que no hay parecer en él para que le reconozcamos. El mismo cuerpo ya glorificado, que María Magdalena tampoco pudo reconocerlo, aunque lo vio de espaldas, ¿verdad? Creyó que era el hortelano y le dijo: Señor, ¿dónde lo has puesto? Dime dónde lo has puesto para que yo regrese el cuerpo nuevamente a la tumba. Pero en las situaciones de la manifestación de Dios, siempre hay algo más que una explicación. Siempre es Dios el que obra con un propósito. Y pienso que fue Dios el que en un principio veló sus ojos para que no lo reconocieran. Y el Señor tuviera la oportunidad entonces de abrirles las escrituras, para explicarles lo que decía Moisés y los profetas acerca de este Mesías que tenía que padecer, pero que también tendría que ser glorificado. Y entonces esta oportunidad tuvieron, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El viernes también mencionábamos otro texto que dice que no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, porque la incredulidad, hermanos, la incredulidad es el pecado que cierra las puertas del cielo. La incredulidad es el pecado que abre las puertas de par en par hacia el infierno. La incredulidad es la que no permite que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos convirtamos. La incredulidad es como un mármol donde cae la semilla de la palabra y no pasa nada. Pero el Señor les abrió las escrituras desde Moisés pasando por todos los profetas. Me imagino que les mencionó Isaías 53. Me imagino que les mencionó Génesis 3:15. O les mencionó las profecías de Jacob acerca de que Judá tendría el cetro, o de que sería el hijo de David. Todo eso aprovechó el Señor todo el camino, 10 kilómetros de caminata para abrir las escrituras. Pero hasta que no se sentaron con él, oró, bendijo la cena y partió el pan. Ahí fue cuando lo reconocieron, porque fueron abiertos sus ojos. Es la obra de Dios. Podemos tener muchas explicaciones del cielo, pero siempre es Dios a través de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. La incredulidad no fue el pueblo de Israel que viajó 2 años por lo menos desde Egipto hasta el Sinaí y vio las 10 plagas. No fue el pueblo de Israel que vio el mar abriéndose a la mitad. No fue el pueblo que recibió el maná del cielo. No fue el pueblo de Israel que vio que tocando una roca, una peña, vio brotar el agua. ¿Y qué le pasó a este pueblo? Quedó en el desierto. Murió por la dureza de su corazón, por la incredulidad. El Señor Jesús les da una oportunidad a estos 2 caminantes, les abre las escrituras, pero viene ahí entonces la acción divina, abre sus ojos y entonces lo reconocen y desaparece de su vista. Regresando a nosotros, ya dijimos, a veces vamos caminando recordando el pasado, siendo que Jesús está al lado nuestro. Ahora permitámosle al Señor
que al abrir las Escrituras, cada día que usted abra la Biblia, usted encuentre palabra de vida, palabra de confianza, palabra de poder. Porque cuando encontramos a Dios, encontramos su poder. Gloria a Dios. Cuando encontramos al Señor, encontramos sabiduría de lo alto. Sí, aleluya. Cuando encontramos al Señor, hermanos, encontramos la dirección para nuestra vida. Ya no tenemos que estarnos rompiendo la cabeza preguntándonos qué haré, cómo le haré, porque Él nos da el consejo certero. Él nos da la dirección para nuestra vida, para nuestra existencia en todos los sentidos. Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que va junto a nosotros. Él es el que platica con nosotros. Los caminantes, después de que lo reconocieron, expresaban: no ardía nuestro corazón cuando Él abría las Escrituras y nos explicaba acerca del Mesías. Ese debe ser el resultado de nuestras vidas, hermanos. Debe arder nuestro corazón cada día que usted abra la Escritura y entienda cuál es la voluntad para cada uno de nosotros. No estemos viviendo en el pasado, ni para bien ni para mal. Vivamos al lado del Señor, vivamos con el Espíritu Santo en nuestro corazón, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en el reino eterno, pero los puestos aquí en la tierra, porque tenemos un gran compromiso, hermanos, todavía estando aquí en este mundo. Ellos reconocieron al Señor, nosotros le hemos reconocido. Somos bienaventurados, no le hemos visto, pero hemos creído en Jesucristo, Salvador y Señor de nuestras vidas. Sí, aleluya, gloria a Dios. Después de que le reconocieron y que ya no lo vieron, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La experiencia, hermanos, debe ser personal. Cuando llegaron les platicaron: es que se le apareció a Simón, ha resucitado verdaderamente. Pero entonces los caminantes dijeron: nosotros también ya lo vimos y le reconocimos, cenamos con Él, lo vimos partir el pan, nos platicó, nos habló, nos expresó, nos explicó las Escrituras. Esa debe ser, hermanos, nuestra experiencia y debe ser nuestro testimonio De Dios. En una ocasión estábamos todavía ministrando en Santa Marta, Catitla, creo que eso se ha platicado, y a mi hermana Rosita, algunos de ustedes lo conocen, la conocen, no está ya no está Andrea, salían de allá del sótano, ya les daba discipulado para bautizarse, salían llorando las hermanas, porque la hermana Rosita es dura, pero dura cuando se hacía quitarse todo lo que traían y ponerse lo que no traían puesto, se los hacía poner, y dura la hermana Rosita. Bueno, la hermana Rosita, de niña ya en Santa Marta, le preguntaron: ¿eres Alma? Dijo: sí. ¿Y por qué? Porque el hermano Arturo me lo dijo. No debe de ser así. ¿Somos salvos? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado. Porque el Espíritu de Dios vive en mí. Gloria a Dios. No me lo platicaron, no me lo dijeron, no lo escuché de determinado hermano. Yo lo siento, yo lo sé. Los caminantes de Maús pudieron decir, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Sin dudar, cada uno de nosotros tenemos cosas que platicar del Señor. Y si yo me fuera banca por banca, yo podría, en lugar de ustedes, ir platicando lo que yo sé que les ha pasado.
ninguno de aquí se libra o está exento de saber lo que es Dios y quién es Dios. Tenemos que contar lo que Él ha hecho con nosotros y por nosotros. Me decía un hermano de Cuernavaca: hermano, pues que yo no he visto ningún milagro de esos que platican, de esos que dicen. Le decía: hermano Mario, ¿usted cómo era antes? Cuando vivió aquí en el DF, dice: yo vivía en la 20 de noviembre. Dice, ahí cerca de Tepito. Dice, fui un niño golpeado, un niño maltratado. Y el resultado, no me dijo exactamente qué, pero el resultado fue funesto. Digo, ¿y ahora cómo es usted? No, hermano, ya dejé todo eso. Eso es un milagro. Gloria a Dios, aleluya. Eso es un milagro. El Señor ha hecho un milagro en nosotros. Gracias a Dios. Lo voy a escuchar porque los hermanos de allá de Cuernavaca ya están viendo las grabaciones de mí. Un saludo a los hermanos de Cuernavaca. Gloria a Dios. Hermanos, resumiendo, la resurrección del Señor es un hecho histórico, comprobable. No estamos, hermanos, inventando. No nos dejamos guiar por fábulas, por cuentos, por leyendas. Es historia, pero también es una experiencia personal. Sí, aleluya. Ocurrió, sucedió hace 2000 años. Gracias a Dios, amén. Pero el Señor Jesús está presente hoy con nosotros. Aleluya. No tenemos que ir viviendo nuestra vida recordando, lamentando el pasado. Tenemos que vivir un presente victorioso porque Cristo venció a la muerte. Aleluya. Tenemos que vivir un presente victorioso, hermanos, pensando que el Señor nos espera en la patria celestial. Hay situaciones difíciles en nuestra vida, sí, pero cualquier ser humano las tiene, hermanos. Pregúntenle a cualquiera allá afuera, porque algunos dicen: es que me convertí en cristiano y me quedé sin trabajo, me pasó esto, me pasó aquello. No es cierto, no es cierto. Nosotros ahora tenemos al revés, al contrario, la gran ventaja de que ocurriéndonos las cosas normales de la vida, tenemos a Cristo Jesús caminando con nosotros y abriendo las Escrituras para encontrar el poder, el consuelo, el ánimo, la dirección para seguir adelante. Una responsabilidad tenemos que contar, platicar, comunicar a todos que usted y yo creemos en un Dios vivo. Cristo vivo.